El Egeo ha sido siempre el centro del mundo de los mitos. En los mitos reposan nuestros recuerdos más antiguos. Nos transportamos a nuestros orígenes. Caminamos por calles reducidas a escombros 1000 años antes de que naciéramos. Anclado en Día, una islita pelada cercana a la costa norte de Creta, también el Calipso va a acometer ese viaje en el tiempo. Todo empezó con una fotografía aérea fortuita. Naturalmente, yo me había topado con la leyenda de la Atlántida en distintos lugares. En realidad, había enviado a mi hijo Philip a las Azores, a la isla Coco, a Bimini y a otros lugares a investigar las pretensiones de que todas eran la Atlántida. Pero cuando estudiaba las ampliaciones fotográficas de un bulto en forma de dedo pulgar bajo las aguas de la bahía de San Jorge, no suponía a dónde me iba a llevar eso. A que también yo me vería embarcado en una nueva búsqueda de un mito, sin la ayuda de las estrellas, tratando de encontrar la desaparecida civilización de la Atlántida, que muchos siguen convencidos se encuentra en el fondo del mar. La Odisea de Cousteau. Dedicado a los que luchan para conservar la vida en nuestro planeta. La Atlántida, mito o realidad. Primera parte. Igual que la historia de la propia Tierra, la del hombre también está llena de misterios. Una piedra extrañamente labrada en una llanura. Una ciudad sepultada en cenizas volcánicas cuya vida ha quedado atrapada en una interminable pausa. Una ruina o un barco naufragado engullido por el mar. Pero el hombre quiere respuestas, a veces verdaderas, a veces fantásticas. En las claras aguas de los Bajíos de las Bahamas, cerca de Florida, Philippe Cousteau y su equipo aéreo van a encontrar las dos cosas. Bajo las alas del Catalina, un islote perfectamente redondo parece una mancha en el mar. Aquí, la arena sumergida cambia de forma constantemente por mor de las mareas y las corrientes. Más allá, una línea interrumpida de un arrecife de coral. Desde un lateral del avión, Philippe contempla una extraña aparición. Una estructura geométrica parecida a los antiguos dibujos paisajísticos que se creían ser señales para el espacio. Pero esas líneas de puntos cruzados no son otra cosa que agujeros sísmicos causados por las explosiones de inspecciones petrolíferas. Un agujero azul de los llamados insondables, pero que en realidad no tiene más de 120 a 190 metros de profundidad, es fotografiado por el Dr. David Sink, historiador y explorador. Cerca de Nassau, los viajeros divisan una estructura submarina rectangular que los observadores fortuitos imaginan ser las ruinas de algún templo. Una inmersión exploratoria no revela ningún templo en ruinas, solo un montón de piedras llenas de algas.
En realidad, según el Dr. Zink, se trata de un corral o kraal, como tantos otros de por aquí, que se utilizaban para almacenar esponjas, pero hace tiempo abandonado. Los viajeros se acercan a su destino en las aguas de la isla Bimini, una singular estructura en forma de J invertida llamada carretera Bimini. Aunque se supone que gran parte de la construcción o sus alrededores están ocultos bajo las movedizas arenas del fondo, más de un cuarto de kilómetro, el tamaño de 6 campos de fútbol, está claramente definido, un misterio sin fácil respuesta. Rodando lentamente hacia el viento, Philip conduce el avión de reconocimiento y rescate de la Segunda Guerra Mundial, modificado, casi exactamente encima de la Gran J. Sobre el mar, el versátil hidroavión se convierte en sede de la exploración acuática. Con el copiloto Michael Sullivan y otros miembros del equipo, Philip cambia su atuendo de aviador por el de buceador y desciende directamente desde el avión. Guiados por el Dr. Zink, los buceadores se mueven por las aguas de apenas 5 metros de profundidad y por fin alcanzan la carretera. Esto, según algunos estudiosos, es un fragmento de la civilización atlántida de la que tanto Egipto como las culturas precolombinas de Centroamérica aprendieron el arte de construir pirámides. Los que están convencidos de que la carretera es obra de constructores megalíticos de tiempos remotos, sostienen que solamente el trabajo de seres humanos altamente cualificados podría haber cincelado los bordes de estas piedras de 15 toneladas y ensamblarlas en forma de pavimento, ya que no tienen relación natural alguna con el lecho de roca. Sin embargo, las muestras recogidas han demostrado que tanto el pavimento como la roca subyacente se componen del mismo sedimento de piedra caliza. Se trate o no de la Atlántida, actualmente la estructura se encuentra protegida solamente por algún que otro pez venenoso camuflado entre las piedras. Más tarde, sobre el ala del Catalina, Philip y el Dr. Zink comentan las posibles explicaciones del yacimiento. ¿Qué crees que es? A mí me parece un yacimiento megalítico. Es decir,
Por las grandes piedras, las palabras griegas, como en los yacimientos megalíticos de Europa, Karnak, Bretaña, Stonehenge en Inglaterra. Se trataba de una sociedad que tenía, no puedo demostrarlo, pero lo supongo, bastantes conocimientos astronómicos que, de alguna manera, podía mover piedras de al menos 15 toneladas. Estaban lo suficientemente organizados para proyectar un plan y llevarlo a cabo. Aunque por la misma zona pasaron distintos pueblos, pero esto no parece tener relación con ninguna cultura conocida. Hemos tenido muchos problemas con distintas brújulas submarinas. Supongo que hay algún tipo de energía que afecta al campo magnético. No lo sé lo que es, pero... Pero has descartado... ¿Estás seguro de que no es una formación natural? Eso es lo único de lo que estoy seguro. Mi argumento es esencialmente morfológico. Estructura y diseño. En la naturaleza es rarísimo que las junturas terminen bruscamente. Si fuera una formación natural, aquí se habría formado una playa de piedras. Tendría más relación con el lecho. Y ya ves que no. A veces hay unas piedrecitas que lo apoyan, dejando un espacio debajo. La herradura, por supuesto, se abre al noreste. Ya has visto que la J invertida se convierte más bien en una especie de herradura u horquilla, con la abertura al noreste. Aquí está la fractura. Y aquí es donde tiene lugar la transición. De piedras grandes a pequeñas. Sí, y también 5 a través. 14 piedras aquí y 5 a través aquí. Pero aquí hay 6. Luego siguen 6, sí. Yo no afirmo que se trate de la Atlántida, pero es una coincidencia interesante. Platón decía que los atlantes honraban al quinto y sexto año alternativamente, o sea que los números 5 y 6 debían ser sagrados. Esa es una de las coincidencias. Tú dijiste una vez que ese podría ser el origen de la leyenda de la Atlántida. Creo que puede tener relación con la Atlántida por la antigüedad, pero si especulamos en esa dirección, no le veo otro sentido que como puesto avanzado, o algo así. ¿Te parece posible que Platón se lo inventara todo? Cualquier cosa es posible. Y cuando vienen tiempos difíciles, es fácil imaginar una época dorada. Psicológicamente es lo más cómodo. En resumidas cuentas, se trata de una racionalización. Esa es una manera de interpretarlo, pero puede haber otras. ¿Cuál sería su impacto si se encontrara? El impacto, claro, cualquiera que tenga un mínimo interés en la Atlántida es debido a su impacto, que esencialmente sería cuidado. Ustedes también pueden irse a pique. Una civilización altamente sofisticada puede malograrse. Aunque adopta muchas formas, la leyenda de la Atlántida tiene una única fuente, la de Platón, que habló de una tierra rica más allá de las columnas de Hércules, cuya capital estaba rodeada de canales y habitada por gente noble y sabia. Fue destruida y hundida en un solo día. Aunque los modernos mapas marítimos no han encontrado ninguna marca en ese sentido, Cousteau opina que la imaginación humana ha querido ver la Atlántida en muchos sitios. La isla de Pascua al sur y la isla Coco al norte podrían ser fragmentos de un continente del Pacífico llamado Mu, una variante de la leyenda de la Atlántida. Bimini, en el Atlántico occidental, las Islas Canarias, las Azores, los montes Atlas de Marruecos,
Helgoland, cerca de Alemania, en el Mar del Norte, la isla de Creta, en el Mediterráneo, todas tienen sus defensores que las convierten en el paraíso terrenal de Platón. Pero la evidencia es siempre poco convincente o por lo menos insuficiente. En la isla de Pascua, los Aku son mudos testigos de un pasado turbulento, pero no de la historia de la Atlántida. En la isla Coco, en la costa occidental de Costa Rica, Philippe Cousteau encuentra algo que sí se aproxima a un paraíso. Todo está lleno de una exuberante vegetación. Abundan las aves tropicales y las hermosas cascadas. Pero no se parece gran cosa a la Atlántida. Las Azores están situadas muy cerca del lugar descrito por Platón, pero no existe evidencia alguna de que aquí existiera una civilización avanzada. El gran vuelo de las aves, que a veces giran en un determinado punto del sur del Atlántico, no demuestra, como algunos afirman, que estén buscando la sumergida Atlántida, que fuera en una época lugar de descanso en su ruta migratoria a Sudamérica. Pero a veces la leyenda se teje alrededor de un punto de verdad. Los mitos son útiles para las continuas necesidades humanas, una fe con la que contrarrestar la adversidad. En la costa norte de Creta, en Epifanía, cada 6 de enero la población de Heraklion sale en procesión con su sacerdote para llevar a cabo el rito anual. No lejos del Calipso, anclado en el malecón, la procesión avanza por el borde del muelle. Al lanzar la cruz bendecida al agua y recuperarla rápidamente, el pueblo comulga con el mar desde mucho antes del nacimiento del cristianismo. A unos kilómetros de distancia, en las tierras altas que se alzan sobre el moderno puerto, las ruinas del gran palacio de Cnosos yacen actualmente en silencio, pero hubo una época en que fueron el centro de una civilización fabulosa. Aquí, desde 3000 años antes de Cristo, los reyes minoicos gobernaron todo el Mediterráneo oriental durante 1500 años. Por extraño que parezca, no disponían de ningún puerto seguro en toda la costa, barrida como estaba por un fuerte viento del noroeste, el Meltemi. Como marino, Cousteau encuentra intolerable esa paradoja. Para poder gobernar el mar hay que tener un puerto seguro y amplio, ¿pero dónde? ¿En la isla, que se encuentra a 11 kilómetros? Frecuentada solo por algún pescador o por el sacerdote que va a decir misa una vez al año, la isla de día está silenciosa y deshabitada. Pero cuando Cousteau observa las bahías de su lado sur, o sotavento, tiene la firme impresión de que aquí han encontrado cobijo barcos desde tiempos remotos. Tan pronto como el Calipso echa el ancla, los buceadores se preparan para efectuar la primera inmersión con la esperanza de que la historia haya dejado alguna evidencia desparramada por el fondo del mar. Albert Falcó, jefe de los buceadores, está muy ilusionado.
En una inmersión en estas aguas, realizada años atrás, recuerda haber vislumbrado una placa de cobre cerca de una antigua galera medio sepultada. Junto a Cousteau, un observador espera el resultado con interés. Se trata del Dr. Kritsas, arqueólogo y representante del gobierno griego. Casi inmediatamente, a unos 30 metros de profundidad, las luces de los buceadores empiezan a revelar un campo de objetos, una colección de cerámica y escombros diversos de cientos de años de comercio, guerras, piratería y accidentes. Un objeto que recuerda a una cafetera reluce ante el foco. Por todas partes aparecen jarras y ánforas semi-incrustadas en el sedimento del fondo. De vuelta a la superficie, se apresuran a regresar al calipso. Incluso desde lejos, vistos desde la cubierta del barco, se nota que traen buenas noticias. Cuando la lancha se detiene, Falcó se apresura a confirmar las conjeturas de Cousteau respecto a la utilización de Día como refugio de barcos. Aunque no ha encontrado la galera que recordaba, da cuenta de las riquezas que pueblan el fondo. Innumerables ánforas y demás vasijas, muchas de ellas casi intactas. Hay que ir con el batiscafo. En el fondo debe haber más ánforas, porque si hay tantas que no están rotas, debe haber muchas más. Inmediatamente Cousteau se une a la búsqueda. Acompañado por Falcó, se sumerge en el Sukup, de gran radio de acción. A 40 metros aparece la carga de un naufragio romano que data probablemente del siglo I después de Cristo. Cerca aparece una reliquia más reciente, un ancla oxidada perdida probablemente durante el cerco veneciano de Creta. En cada una de las bahías, arrecifes de cerámica señalan los lugares de otros naufragios. Evidentemente, durante un periodo de al menos 2000 años, la isla de Día fue encrucijada del tráfico marítimo del Mediterráneo oriental. A veces, la vista aérea revela trazos de antiguos senderos o estructuras que no son visibles desde el terreno. Así que se monta una cámara en el tren de aterrizaje de un helicóptero con el fin de filmar una secuencia de vistas verticales donde puede verse la isla en su totalidad. Desde el aire, las pedregosas colinas y los acantilados de Día no indican que tengan mucha relación con el mito de la Atlántida. Desolada e imponente, los vestigios de las murallas de antaño ahora solo rodean el vacío.
Entre las rocas la vegetación es escasa, apenas suficiente para proporcionar forraje al pequeño grupo de cri-cri, una especie de cabras salvajes en extinción, introducida en la isla en un esfuerzo aparentemente inútil de salvarla. Por primera vez, en la bahía de San Jorge, Cousteau divisa desde el aire la vaga línea de una plataforma submarina que sobresale de la orilla de la península. Con Falcó y el fotógrafo Carcopino, en la Cámara de Oficiales del Calipso, Cousteau lleva a cabo la laboriosa tarea de unir las fotografías del helicóptero que forman un mosaico completo de la isla. Pero mientras une los fragmentos del paisaje, Cousteau no deja de pensar en la enigmática imagen de la bahía de San Jorge. ¿De qué puede tratarse? Quizá de un accidente natural, pero la línea es demasiado regular. Cousteau tiene la impresión cada vez más fuerte de que la estructura submarina fue construida por manos humanas. Intrigado, se prepara a efectuar una larga inmersión con Falcó, Ivan Giacoletto y Bernard Delamotte. Que personne ne se fasse pointer sous le cadre quand il arrivera au fond. Una vez más penetro en un mundo conocido y extraño al mismo tiempo. Un mundo de sutiles deformaciones sensoriales. El peso disminuye, la distancia se distorsiona, el sonido se magnifica. Aquí es fácil creer en los mitos. Al pasar lentamente por el yacimiento plagado de algas, pronto se hace evidente que no se trata de un accidente natural. Pero, ¿cuál puede ser el objeto de construir un montículo de más de 20 metros de altura en su extremo? Lo único que se me ocurre es que, en épocas remotas, sobresalía del mar cuando, según cálculos actuales, el nivel del Mediterráneo era de 3 a 5 metros más bajo que en estos momentos. Aunque está construido principalmente con cascotes y piedra redonda, aquí y allá se encuentran bloques cincelados que no cumplen función alguna y cuya presencia desde la orilla parece inexplicable. Bernard y yo nos deslizamos junto al muro lateral. Nos detenemos brevemente en un surco que rompe la pendiente. Finalmente subimos hasta alcanzar la llana cima del montículo, a apenas 3 metros bajo la superficie. De repente se soluciona el problema. Nos encontramos en la parte ancha de un malecón redondo. A sus lados y un poco más allá, se encuentran barcos mercantes e incluso elegantes galeras de 12 países. Sobre estas piedras deambulan hombres de Egipto, Siria, Macedonia y Sicilia, que trabajan, comercian, juegan, chismorrean, aunque a veces comparten un vocabulario de apenas media docena de palabras. Este almacén, del que medimos los restos, se encuentra lleno de balas de lana y fibra y de ánforas que contienen aceite y vino, carne salada y especias. Sin duda se trata de una de las grandes encrucijadas del mundo antiguo. Aquí hay un barco en dique seco, mientras la tripulación repara el casco. Claro, lo subieron por esta rampa por donde se arrastran los barcos para ser reparados.
Y ciertamente a tal puerto tiene que corresponder una gran ciudad amurallada, sin duda, contra los piratas que infestan los mares. Me detengo. ¿Es cierto o mi imaginación me lleva demasiado lejos? Regreso a la superficie. Basándose en el mosaico aéreo, Cousteau ha preparado un dibujo del puerto y de sus enormes murallas fortificadas, casi todas borradas actualmente. Podría haber sido destruida por la legendaria erupción de cera al norte, supuestamente responsable de la caída de la creta minoica. Puede ser, pero hasta ahora no existe prueba alguna de que Dia existiera en la época de Cnosos. Con el fin de acelerar la búsqueda, una nueva nave se une a la flota auxiliar del Calipso. La plataforma de buceo Ulises, bautizada por Madame Simon Cousteau, con una ceremonia en toda regla. Más tarde, ondeando la bandera tricolor, es conducida por la tripulación en su viaje inaugural por la bahía al lugar de su primera misión. Para lo que se convierte en una de las excavaciones submarinas más sistemáticas, Cousteau y Kritsos han elegido un lugar de prospección de 10 metros cuadrados cerca del malecón sumergido. Dirigidos por Bernard Delemotte, los buceadores preparan la zona colocando estacas en las esquinas para sujetar las cuerdas que marcarán los límites. Con el fin de conseguir una mayor precisión para fijar la localización de los objetos, el espacio se subdividirá en 25 unidades más pequeñas de 2 metros cuadrados cada una. Cuando la zona está lista para la excavación, se baja al fondo un gran armazón con 2 apoyos triangulares. Deslizándose por el travesaño, las cámaras harán fotografías estereoscópicas de cada fase. A bordo del Ulises, los buceadores se preparan para el descenso. Esta vez, en lugar de tanques individuales normales, dependerán de un hookah, un sistema de mangueras múltiples mediante el cual cada buceador extrae aire de una fuente común alimentada por un compresor. Para comprobar si funciona bien el filtro, realizan una prueba que ocasiona diferentes opiniones. Delemotte lo llama aire de montaña. Raymond Cole lo juzga antiguo. Pero pronto se olvidan las críticas y se baja el tubo de succión. Se visten y se sumergen al yacimiento.
Una vez en el fondo, se cambian las aletas por otras más cortas, menos molestas, para poder andar. Para contrarrestar la capacidad de flotación y poder caminar, llevan en la ingle un peso de 10 kilos que los mantiene sumergidos. Tras una señal a la superficie, la succionadora entra en acción. Con el máximo cuidado, los buceadores empiezan a retirar la capa superior del sedimento con la manguera, ya que no se puede remover ni alterar innecesariamente sin el previo consentimiento del representante del gobierno griego, el doctor Kritsos. Para retirar incluso el objeto más pequeño, tanto el sedimento como el agua se pasan por un filtro de la plataforma. Hay que cribar más de 300 metros cúbicos de arena por cada capa de 24 centímetros. Conforme pasan los días y se va sacando la primera capa, Cousteau inquieto se sumerge para ver por qué tardan tanto. En realidad, él sabe que la respuesta es evidente. En medio de esta intrusión, bancos de salmonetes dan vueltas por allí. Un poco más lejos, un Spirographis se balancea como una flor movida por la brisa. Paulatinamente va apareciendo una colección de objetos olvidados durante siglos, pero se dejan en su sitio para ser etiquetados, fotografiados, dibujados. Mientras tanto, los salmonetes han superado el miedo y se lo pasan en grande investigando los diminutos organismos puestos al descubierto por la succionadora. Una vez levantada la primera capa de sedimento, se descubre un segmento atestado. La historia nos habla aquí con el mudo lenguaje de la arcilla, modelada para uso cotidiano por manos humanas, ignorantes de que al cabo de 500 o 5000 años, otras manos la recibirían, tocarían y admirarían, dándole una importancia imprevista. Y las cámaras dejan constancia de un diario visual.
Fotografiados por las cámaras estereoscópicas, los cables de la reja, al igual que los minutos o siglos en que dividimos el tiempo, enmarcan el pasado. Cuando por fin se saca a la superficie cada pieza, rota o entera, se mide, cataloga y se fotografía de nuevo por el Dr. Kritsos y su ayudante. El diámetro se domina de KX. Gran parte de la cerámica tiene inscritos curiosos monogramas o insignias. Y Kritsos los separa para ser analizados más a fondo por él mismo y otros especialistas clásicos, mientras su ayudante hace un dibujo. Acompañado por Bernard Delamotte, Cousteau va a ver al equipo de tierra. Los buceadores están acampados alrededor de los dos únicos edificios de la península, la diminuta sacristía y la iglesia, que se utiliza un día o dos al año cuando viene el sacerdote a decir misa y a encomendarse al patrón de la isla. Entre las rocas, los técnicos de sonido han plantado un diminuto huerto. Se trata de un acto fallido, porque es difícil que nadie se vaya a comer las zanahorias, lechugas y rábanos. Aunque en día no hay personas, sí existen otros habitantes que reclaman sus derechos. ¿Esto estaba en la superficie de la grava? No, bajo 50 centímetros. Paradójicamente, cada descubrimiento desencadena un nuevo misterio. Al exhibir los objetos encontrados en la excavación, Kritsos y Delamotte explican que todos han sido localizados sobre un curioso lecho de grava del yacimiento y que parece servir de división entre épocas. Con pocas excepciones, la mayor parte de la cerámica descubierta sobre el estrato de grava pertenece al período bizantino de la era cristiana, incluyendo unas vasijas con un colador incorporado en el cuello. Si existen objetos de culturas anteriores, estarán en el sedimento del fondo. Conforme progresa la excavación, va creciendo un muro de escombros a su lado, la mayoría sin ningún significado en particular. Pero a Cousteau le sigue llamando la atención el número de piedras de construcción encontrado y vuelve a preguntarse qué gran convulsión pudo haberlas arrastrado tan lejos de la costa. Lo que le ocurrió al gran arqueólogo griego Marinatos, que encontró evidencia de una enorme ola en la costa de Creta. Un terremoto por sí solo no parece ser la explicación adecuada. Semana tras semana, la succionadora excava trincheras cada vez más profundas en las sucesivas capas, repitiendo siempre el proceso de situar, etiquetar y dibujar. De cada estrato se recogen muestras del terreno que se envían a los laboratorios geológicos para ser analizadas.
Una vez identificadas, un creciente tesoro de ánforas, cuencos y jarras es enviado a la superficie en cestos. A bordo de la plataforma, objetos y fragmentos se separan cuidadosamente y se limpian de esponjas y algas incrustadas. Examinando los objetos recuperados recientemente con Delemot, Chryssas explica que con cada estrato se excava más y más en el pasado. Aunque inicialmente casi toda la cerámica era bizantina, ahora gran parte del material es egipcio o romano. Hay incluso una o dos piezas del período clásico griego del siglo V a.C. Evidentemente representan un periodo de transición de una cultura anterior, pero no hay señal de objetos minoicos. Los halcones son los dueños del cielo en día. O eso es lo que ellos creen. En realidad es una especie en extinción. Igual que la cabra salvaje, el cri-cri, están a voluntad del hombre. Se trata de un animal muy contradictorio, el único que construye un santuario para sus víctimas. En cuanto a él, no existen santuarios para sus locuras. Pero cuando contemplo el árido paisaje que en otro tiempo fue verde, me cuesta trabajo creer que solamente el hombre sea responsable de tanta desolación. Recuerdo la leyenda de la repentina destrucción de la Atlántida, la convicción de algunos eruditos de que la civilización minoica, con base en Creta, puede haber sido el modelo, 900 años antes de Platón, para la Atlántida que él describió. Pero hasta ahora, la excavación no ha revelado nada que demuestre que el puerto de Día existiera ya en la Creta minoica, al otro lado de la bahía. En el fondo de la bahía de San Jorge, la excavación está llegando a su fin. Tras muchas semanas de esfuerzos, tras excavar más de 3 metros de estratos cada vez más antiguos, los buceadores alcanzan finalmente un inflexible lecho de roca. Aquí es donde se encuentra la primera evidencia de los orígenes de Día. Un cáliz que sin duda pertenece a la época minoica. Se trata del objeto más importante encontrado en este yacimiento. Más tarde, cuando se retira la succionadora y una vez que el doctor Chryssas ha autentificado el período, se encuentran otras piezas minoicas. No muchas, porque en aquel tiempo la gente desechaba menos posesiones que en civilizaciones más modernas que inventarían la caída en desuso. En una época en que el mundo pertenecía a los que dominaban el arte de la marinería, la Creta minoica controlaba el Mediterráneo desde Sicilia hasta el Oriente Medio. Un simple cáliz sin decoraciones reitera que ya en épocas minoicas la llave de Creta era el puerto de Día.
En terreno abierto, Cousteau y Crízas encuentran fragmentos de cerámica de distintos períodos, incluso la obsidiana, tan codiciada por los antiguos para la construcción de herramientas y armas. Piedras de obsidiana, mira, están por todas partes. Si Día era puerto y puesto militar para los reyes minoicos de Cnosos en Creta, las piedras de edificación del fondo de la bahía de San Jorge indican quizá un desastre natural que dejó indefensa a Creta y fue la causa de su repentina caída. ¿Sería Creta la Atlántida? Puede, pero hay un problema. Creta no desapareció bajo el mar como la Atlántida. Nos encontramos en la cima de esta isla desierta. Es sorprendente cuántas cosas hallamos entre sus ruinas. ¿Quién pudo construir esto aquí? Hay montones de piedras que probablemente fueron mucho más altas en el pasado. Y lo que me llama la atención es esta gran piedra lisa de aquí. ¿Crees que no es natural? No creo que sea natural. Puede que sea natural, pero ha sido allanada. Cuando veo este desierto no puedo evitar la perplejidad. Está lo suficientemente cerca de Creta para encontrar rastros de civilización, pero no hay casas. ¿Tú crees que ha estado siempre así? No, no lo creo. Me hubiera gustado verlo en la antigüedad. Incluso en maqueta, el palacio de Cnosos es de un tamaño sorprendente. Aquí, durante 1500 años, los reyes minoicos presidieron una gran cultura mucho antes de que existiera Grecia. En estos pórticos y terrazas, en estos patios y escaleras con barandillas, existía la perfumada aristocracia de una civilización rica y culta que luego sería olvidada durante 2000 años. Aquí nacieron las leyendas de los adoradores de toros, de la lucha de Teseo contra el Minotauro y de su huida del laberinto guiándose por el hilo de Ariadna. Puede que también aquí naciera la leyenda de Platón acerca de la Atlántida, ya que tiene mucha semejanza con Creta. Hoy Cnosos es una ruina silenciosa, enterrada y desconocida, hasta que el arqueólogo inglés Evans empezó a indagar en el yacimiento a principios de siglo. Pero ¿cuál pudo ser la causa de su repentina destrucción? Toda civilización, igual que el hombre, termina por desfallecer y morir. Por enfermedad, a veces por su propia arrogancia, a veces, como en la leyenda de la Atlántida, por un desastre natural. Actualmente existen evidencias, cenizas volcánicas en el fondo del mar, estructuras de costas modificadas, incluso leyendas bíblicas de plagas y desastres, de que el Mediterráneo fue barrido por un cataclismo excepcional en el siglo XV a.C. Para conocer respuestas, el Calipso navegará por el Egeo y se acercará a la isla que fue destrozada por lo que se ha llamado la explosión más grande que haya tenido lugar en la Tierra.